con el tema. ¿Cómo? ¿Hola? No, se está grabando, Haroldo, avisa que se está grabando. Bien, bien. No, lo que pasa es que no... Me aparecían unos carteles extraños acá, pero bueno, ya desaparecieron. Les decía, hoy teníamos que empezar a ver en particular las acciones de la ley. Creo que hasta ahí habíamos llegado. ¿Estamos? Sí. ¿Era así? Sí, sí. Sí, Bien. explicaste las características y eso la clase anterior. Perfecto. Bueno, esto lo conocemos a través de diferentes fuentes, ¿no? Principalmente lo que más se hace, lo que más se usa, es la referencia que está en las institutas de Gallo respecto de este sistema procesal. Hay otra serie de textos, después vamos a ver un texto, como ustedes ven, por el librito muy moderno, un texto de Aulo Gelio que habla sobre el tema de las acciones de la ley. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que Gallo, cuando habla en las institutas de este sistema procesal, de este primer sistema procesal, lo hace como haciendo una referencia histórica. Hacía siglos que no se usaba el sistema. Esto sería más o menos como si un jurista de derecho procesal nos explicara hoy cómo funcionaba el derecho en la época del virreinato, más o menos así. Es decir, Gallo lo que nos está contando es algo que tiene que ver directamente con cómo fue este sistema de las acciones de la ley, este primer sistema que tenía las acciones de la ley. Gallo dice que había 5 acciones de la ley. Aquí, ¿qué es lo que se quiere decir? Había 5 tipos de juicios, diríamos, 5 tipos de formas. Hoy día, si ustedes tienen un mínimo acercamiento a los temas de derecho procesal, se van a encontrar con que hay una forma de hacer un juicio de daños y perjuicios, otra para hacer un divorcio, otra para hacer una sucesión, es decir, diferentes tipos de juicios. Y esto es lo que nos está contando Gallo. Y él dice, había 5. Ahora, curiosamente, en el mismo texto de Institutas, en otros lugares, aparecen otras acciones de la ley. ¿Qué le pasó a Gallo acá? Gallo era un profesor, diríamos. Uno lee las Institutas y parece apuntes de clase de un profesor de derecho. Y era muy prolijo en este tipo de cuestiones, de clasificaciones y demás. ¿Qué es lo que se conjetura? ¿Por qué Gallo no incluyó estas otras acciones de la ley que aparecen desperdigadas dentro del texto de Institutas? Es que estas acciones originariamente, acciones de la ley, formas procesales, con el tiempo se transformaron y se usan de otra manera. Han dejado de ser una especie de sistema procesal, por decir así, y se las utiliza para lograr otros objetivos jurídicos me refiero. Así, por ejemplo, aparece un modo de adquirir la propiedad que originariamente debió ser una forma de juicio por la cual alguien reclamaba la propiedad de algo. Ustedes han estado viendo ya los temas de reales y los temas de propiedad. Supongo que sí. Ustedes habrán visto que uno de los modos de adquirir la propiedad era la in iure cessio, la in iure cessio.
¿Y en qué consistía? Y que había dos personas, de las cuales una manifestaba que era dueño de algo y el otro guardaba silencio y por lo tanto entonces se le adjudicaba el objeto, simplificando la cuestión. Y bueno, esto originariamente había sido un juicio. Alguien reclamaba, el otro se oponía o se callaba, y si se callaba, entonces eso traía como consecuencia que este individuo quedara como propietario, adjudicatario de ese bien que estaba en discusión. ¿Se entiende? Bien, esto en la época de Gallo era un modo de adquirir la propiedad, ya no era una acción de la ley. Por eso seguramente Gallo no le incluyó entre lo que era ese análisis histórico de lo que fue el primer sistema procesal romano. Había otra que era bastante curiosa. Esta forma de acción de la ley reformada o reformulada con otros objetivos, motivó, por ejemplo, las burlas de los griegos, de los autores de obras de teatro griega que se burlaban de los romanos. ¿Por qué? Conocido un episodio que hay en una obra que se llama Las nubes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene relación o tiene referencia con un delito. Un delito que podía ser más o menos grave según determinadas características o circunstancias. Ese delito se llama furtum. Supongo que ustedes todavía no han visto los delitos. No vieron las fuentes de las obligaciones, no vieron los delitos todavía. Bien, No. hago una referencia breve por las dudas. ¿Lo vieron o no? No, profesor. En las 12 tablas sí. En las 12 nosotros. tablas vimos los furtums. ¿Vieron el furtum? Algunos tienen idea del furtum. Sí, por las 12 tablas. Claro, pero ustedes seguramente lo van a ver con más detalle cuando vean las fuentes de las obligaciones. Entre las fuentes de las obligaciones se estudian los delitos. Y ahí entonces se hace un análisis más pormenorizado de cada uno de los delitos. Bien, ¿qué era esto del furtum? ¿Por qué digo furtum y no hurto? Que sería la traducción. Porque la idea del furtum romano no se corresponde estrictamente con lo que hoy es el hurto. Los delitos tienen que estar configurados y cada delito tiene una tipología. Es decir, en cada delito, para que haya el delito, para que haya una conducta sancionada, tiene que estar esa conducta referida en un delito, en una forma delictual. Es decir, ¿qué es lo que hace la ley cuando establece que una determinada conducta merece una pena? Describe en qué casos se aplica esa pena. Cuando alguien toma esta conducta, merece este castigo. Y eso da la tipología, el tipo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tipo, la tipología del hurto de nuestros días no se corresponde estrictamente con la del hurto de los romanos. No me voy a entretener en esto porque no es el tema de la clase, pero es para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en nuestras figuras de furtum no entraría lo que hoy conocemos como la estafa, y en Roma una estafa podía ser calificada de furtum, en fin, o sea, tiene una conducta delictual descripta que es diferente. Bien. Les decía que en el furtum se establece una graduación de condena según una mayor o menor gravedad del furtum. Entonces tenemos el caso más grave, que es el llamado furtum manifestum, es decir, es manifiesto. ¿Por qué es manifiesto? Porque el fur, el ladrón, fue apresado en el momento de cometer el delito.
digamos así a la pasada, aunque ustedes seguramente ya lo saben a esto, el furtum es el apropiamiento indebido de una cosa ajena contra la voluntad del dueño. Entonces, cuando alguien se apropiaba de una cosa ajena contra la voluntad del dueño y era apresado en el momento en que estaba cometiendo el delito, infraganti, por el olor del delito, con las manos en la masa, diríamos hoy, entonces en ese caso la condena era de 4 veces el valor del objeto de furto. Es decir, el ladrón, iba a tener como castigo que pagar 4 veces el valor del objeto sustraído, siempre y cuando fuera apresado infraganti. El furtum manifestum. El no manifestum era cuando era apresado, era encontrado con el objeto robado a posteriori, y por lo tanto entonces la pena era del duplum. ¿Por qué? Del doble, el duplum. ¿Por qué? Y porque era menos evidente el delito que cuando era apresado en el momento de cometerlo. Pero había una forma de agravar la condena. Y esa forma de agravar la condena es a la que se refiere esto que vamos a brevemente a contar como originariamente una acción de la ley. Si alguien sospechaba que el objeto que le habían sustraído se encontraba en determinado lugar, debía presentarse en ese lugar, vestido solamente con un liquio, que era el liquio. En los textos ustedes van a leer que se dice taparrabos. En general era una faja ancha, de esa que se suele usar para las tareas pesadas, que no tapaba nada en realidad. Bien. Y además debía llevar un platito, el lanx, una especie de plato, que debía tener ese plato un agujero, y entonces, así vestido o desvestido, como ustedes quieran, y con el plato en la mano, se tenía que presentar en la casa, en el lugar donde presuponía que se encontraba el objeto que le habían sustraído. En ese caso no se le podía impedir la entrada. Y este hombre, tapándose la cara con el platito, espiando por el agujerito, debía tratar de encontrar dentro de la casa el objeto. Fíjense, esto del platito, hoy día ya no se usa esto, pero épocas atrás, los médicos otorrinolaringólogos solían usar para revisar la garganta una especie de espejo que tenía un agujero, que todavía aparece por ahí en algún dibujito animado. Porque ¿qué hacía? Con el espejo se tapaba el ojo, pero quedaba el agujero en el medio y ponía una luz de atrás. Entonces esa luz reflejaba en el espejo y podía verle la garganta al. Bueno, entonces acá este hombre entraba con una especie de ceremonia mágico-religiosa, con este platito, iluminando, dice, los lugares oscuros con el reflejo del plato. Entonces debía revisar, y si encontraba el objeto, debía salir al exterior, donde había testigos, y mostrar que había encontrado la cosa sustraída. De esta manera, al mostrar que había encontrado la cosa sustraída, porque otras cosas ya las venía mostrando porque andaba desnudo por ahí, entonces lo que hacía era evidenciar que había encontrado eso adentro. ¿Por qué? Porque eso es lo que explicaba por qué iba casi desnudo y con un plato en la mano. Quería decir que si entraba de esa manera, no lo llevaba encima. Si entraba a la casa y al salir salía con el objeto, no había duda que el objeto había estado dentro de la casa. ¿Por qué? Porque como él iba desnudo prácticamente, no lo podía llevar oculto. Y por otro lado, llevaba las manos ocupadas porque tenía que ir agarrando esa especie de plato grande o de fuente o como quieran llamarle,
con el cual iba haciendo la ceremonia. Bien, no nos vamos a entretener más en esto, pero ¿a qué hace referencia esto? Bueno, esto originariamente había sido una forma de reclamar el objeto que había sido sustraído y evidentemente o aparentemente había sido una acción de la ley que derivó en este modo bastante curioso de agravar la condena del furtum, que no siendo manifiesto, cuyo caso hubiese merecido el doble del valor del objeto, pasaba a ser una condena de 3 veces el valor del objeto. No llegaba a los 4 del manifiesto, pero agravaba lo del no manifiesto. Bien, esta curiosidad, de esta forma bastante particular, no es sino entonces un modo que tenían originariamente los romanos como acción de la ley, que a posteriori, cuando Gallo lo cuenta ya como está en ese momento, no relata como relata las otras 5 formas a las que nos vamos a referir, que las relata a propósito de, diríamos, una especie de noticia histórica de cómo fue el procedimiento romano de las acciones de la ley. Hay otros ejemplos que podríamos dar de otros casos, pero no viene justamente al caso extendernos en eso. Basta con que ustedes sepan que estas acciones de la ley, no nombradas por Gallo, seguramente no fueron nombradas porque en la época de Gallo se utilizaban o se usaban o se habían transformado a otros efectos. ¿Está claro más o menos hasta acá? Bien. Veamos qué es esto de las 5 acciones de la ley de Gallo. Las acciones de la ley, lo primero que tenemos que saber es que Gallo las divide en 2 tipos de acciones. Las acciones llamadas declarativas y aquellas otras que son ejecutivas. ¿Cuándo una acción es declarativa? Cuando lo que se persigue es afirmar, es lograr que se reconozca un derecho que si no aparecería por lo menos discutido. Si yo inicio una acción declarativa, lo que estoy persiguiendo es que un derecho mío, un ius que me pertenece, sea reconocido cuando ese ius es cuestionado de alguna manera o es vulnerado de alguna manera. Estas serían las acciones declarativas. Acciones ejecutivas, en cambio, serían aquellas que sirven para, cuando hay un derecho que ya no admite discusión, poder efectivizarlo, hacerlo efectivo. Como sale del nombre, las declarativas, ¿para qué sirven? Para que se declare, es decir, se reconozca el derecho. Las ejecutivas, ¿para qué sirven? Para efectivizar un derecho que ya no admite discusión. ¿Está claro? Pongamos un ejemplo. Supongamos que un profesor de Derecho Romano sale de la facultad, pongamos por caso que por ahí la vi que andaba Lorena o Marco, cuya ayuda para las clases les agradezco, sale de la facultad y un alumno que le tiene particular inquina lo atropella con la moto. Consecuencia de este acto, sufre algunas lesiones, sufre la risa de los presentes al ver al profesor volando por el aire, se le rompe la ropa, es decir, sufre daños. Le va a ir a reclamar a esta persona que lo atropelló que le pague los daños. El otro va a decir que no le paga nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta profesora o este profesor? Va a ir al juez a iniciar una acción declarativa. ¿Que persigue qué? Que se determine
que esa persona que lo atropelló es responsable de los daños ocasionados, se fije o se estime cuál es el monto de esos daños y se lo condene a pagar. En definitiva, ¿qué está pidiendo? Que se declare su derecho. Bueno, supongamos que sale la sentencia, que sale favorable al profesor, que este profesor le reclama al alumno que lo atropelló. Bueno, acá tengo una sentencia, en esta sentencia dice que me debes tanto, me tenés que pagar tanto. Y el alumno dice, no, no te voy a pagar. No te voy a pagar porque en el examen yo merecía un 10 y me pusiste un 5. Entonces, no te voy a pagar. ¿Qué hace el profesor? ¿Se hace un cuadro con la sentencia del juez que le declaró? No, inicia un juicio ejecutivo. Es decir, va a ir a decir, acá tengo un derecho que ya no admite discusión. Le reclamo y el que está obligado a cumplir, no cumple. Por lo tanto, pido que se le obligue a cumplir. ¿Cómo se lo va a obligar a cumplir hoy día? Bueno, se le embargará la moto, se sacará la moto a la venta y se le pagará al profesor. Este caso segundo sería el caso de una acción ejecutiva. No siempre la acción ejecutiva necesita un juicio declarativo previo, porque hay casos en los cuales no hace falta demostrar nada. Una persona que tiene un cheque, un pagaré, un cheque que ha sido rechazado por falta de fondos, por ejemplo, tiene título ejecutivo, se dice. ¿Por qué? Y porque puede ir con ese cheque e iniciar un juicio para que le paguen, porque ese título no necesita más que demostrar que tiene el sello del banco donde dice que no se paga por cuenta cerrada, por falta de fondo, por la razón que fuera. ¿Está más o menos entendido esto? Bien. En Roma, de acuerdo a la clasificación de Gallo, hubo 3 acciones declarativas y 2 ejecutivas. 3 para buscar, para obtener el reconocimiento de un derecho, la afirmación de un derecho, y 2 para lograr su efectivización. Las acciones declarativas son el sacramentum o legis actio per sacramentum, la iudicis postulatio o legis actio per iudicis vel arbitrive postulationem, mejor la forma breve para no confundir a la audiencia. Total, somos amigos con esta acción, así que le podemos decir directamente de la forma breve. Y la condictio. ¿Por qué doy los nombres en latín? Porque son nombres propios. No le podemos poner otro nombre. No hay forma. Profesor, ¿cómo se llama la última? Condictio. Condictio. Muchas gracias. Les decía, no le podemos a alguien que se llama de una manera, que se llama Juan, decirle Pepito, porque evidentemente se llama Juan, no le podemos poner otro nombre. A las acciones de la ley no le podemos inventar un nombre que no sea el nombre latino. Lamentablemente es así, como no podríamos a alguien modificarle el apellido, aunque no sea difícil de pronunciar, ¿verdad? Bien. Repito, sacramentum, iudicis postulatio, condictio. Estas son las 3 acciones declarativas. Las acciones ejecutivas son 2. Manus iniectio y pignoris capio. Pignoris capio. Repito, ejecutivas, manus iniectio y pignoris capio. Estoy recordando ahora que una vez en un examen, un alumno
para referirse a la manus iniectio, como le resultaba difícil acordarse el nombre en latín, dijo la mano siniestra, la acción de la mano siniestra. Mano siniestra, la mano izquierda. La diestra, la siniestra. Entonces, no, porque como era difícil, yo le dije la mano siniestra. Y bueno, le cambió el nombre. Por eso digo, no lo podemos hacer a esto. Bien. Empecemos por el sacramento. Respecto de esto del sacramento, particularmente respecto del sacramento, y después vamos a ver de la manus iniectio, hay algunas interpretaciones diferentes entre los autores. Y ya vamos a ver por qué. Esta acción, la del sacramentum, es una acción muy antigua. Muchos autores afirman que incluso es una acción, decían, precívica. Precívica quiere decir anterior a la ciudad. ¿Qué es lo que están queriendo decir? En los diferentes grupos que después confluyeron a fundar la ciudad, ya se utilizaba este modo de dirimir las cuestiones que estaban discutidas. Es decir, era muy vieja la acción. Cuando se toma en la ley de las 12 tablas esta acción, ya la acción venía utilizándose hace mucho tiempo. La primera particularidad la encontramos con el nombre. Sacramentum. Sacramentum. Cuando encontramos esta expresión o estas expresiones que terminan en mentum, normalmente se está haciendo referencia a lo que se usa, lo que sirve para algo. Alimentum, lo que sirve para alimentarse. Testamentum, lo que da testimonio, lo que sirve para hacer constar una voluntad. Sacramentum, y casi podríamos decir, es lo que se usa o se utiliza para lo sagrado. ¿Qué se usa o se utiliza para lo sagrado? Esta expresión nos estaría dando una pauta que podríamos decir es bastante particular, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver o cómo podemos entender que se esté hablando de sacramentum cuando estamos hablando de una forma procesal? Bueno, no nos podemos olvidar quiénes tenían a su cargo la administración de justicia originariamente en Roma, que eran los sacerdotes pontífices. Y las primeras formas de administrar justicia, seguramente de los pontífices, fueron esas formas de ordalía, de averiguar la voluntad de los dioses, para lo cual debían realizar un sacrificio para ver en las entrañas de los animales sacrificados cuál era esa voluntad de los dioses, cómo se manifestaba. Y entonces, la expresión sacramentum debió referirse al animal que era llevado ante los pontífices para ser sacrificado y que de las entrañas del animal el pontífice diera la respuesta al caso o a la cuestión jurídica que le estaba siendo sometida.
Esta es la primera cuestión. Así debió ser en el origen. Ahora, recuerden ustedes las características generales de las acciones. Dijimos que se realizaba en 2 etapas. Y que en la primera etapa, ante el magistrado, lo que se hacía era justamente cumplir una suerte de ritual, pronunciando palabras que estaban predeterminadas solemnemente, en la cual había afirmaciones sucesivas. No recuerdo si llegamos a hablar de cómo se convocaba a alguien para el juicio. Creo que sí, que hablamos de la in ius vocatio, aquella que había que llevarlo al individuo, no se podía negar a ir, pero si no quería ir se lo podía llevar por la fuerza. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, bien. Entonces, ya frente al magistrado, lo primero que había que ver era qué era lo que por lo que se reunían allí, por lo que se convocaban. Porque esto podía revestir formas diferentes. Es decir, las palabras que había que pronunciar no iban a ser las mismas. Según que el sacramento fuera in rem o in personam. In rem tiene que ver con aquello de las acciones reales de las que hablamos con ustedes cuando vimos la clasificación de las acciones. In personam tiene que ver con aquello que vimos cuando hablamos de las acciones derivadas de obligaciones. De acá, de esta clasificación y de esta utilización de las acciones, es de donde va a derivar luego la concepción de derechos reales y derechos personales. Entonces, si la acción era real, es decir, si alguien venía a afirmar que un objeto era suyo y el otro decía que era de él, lo que había que hacer había que llevar el objeto. Si era un esclavo, por ejemplo, que se estaba discutiendo quién era el dueño, había que llevar el esclavo. Si lo que se estaba en cuestión era un objeto material, había que llevarlo. Si era una casa, si era un inmueble, había que llevar un ladrillo, una teja que lo representara. Si era un campo, había que llevar un poco de tierra, un manojo de pasto, algo que lo representara. Esto es porque tenía ese contenido mágico religioso que si no, no se entiende este tipo de exigencias para el planteo. Por un lado, las partes tenían que hacer sus afirmaciones. Convocado al otro, tenía que decir, yo afirmo que, para seguir con el ejemplo recién, yo afirmo que este esclavo es mío conforme el derecho de los quirites, es decir, el derecho civil romano. Y te provoco, le decía al otro, a que lo afirmes o lo niegues. Que lo afirmes o que lo niegues. Si lo afirmaba, es decir, decía, sí, sí, es tuyo, bueno, se terminó el juicio. Reconoció, acción declarativa, reconoció que el objeto era de la persona que afirmaba su propiedad. Por otro lado, si lo negaba, entonces ahí él seguía el juicio adelante. Porque lo que hacía es diríamos hoy, una contraafirmación. Yo afirmo que este esclavo es mío. Podía ser otra cuestión. Alguien podía decir, yo afirmo que esta persona es mi esclavo. Y el otro decía, no, yo afirmo que soy hombre libre.
¿Entienden? Entonces, después de esta afirmación, el que había hablado primero decía, yo te provoco por la suma de, y ahí aparece otra cuestión que vamos a ver enseguida, a que si pierdes el juicio, tengas que pagar una suma determinada. 500 haces, 50 haces. Por eso es que algunos autores dicen, bueno, esto era una especie de apuesta solemne, que el que ganaba en definitiva el juicio se quedaba también con la apuesta solemne. A ver. Sacramento. Animal llevado al sacrificio para ser usado para la ordalía. Este era el sacramento. El animal. ¿Y qué es lo que estaba establecido? Bueno, que si el pleito tenía un valor superior a 1000 haces, el as, la moneda de cobre romana, lo que tenía que llevarse era un animal de ganado mayor, un buey, una vaca. En cambio, si la cuestión del pleito era de lo que estaba en juego era de un valor menor a los 500 haces, perdón, a los 1000 haces, entonces el sacramentum era de 50 haces. ¿Por qué? Porque era el valor de un animal de ganado menor. Un cabrito, una oveja. Esto era porque, evidentemente, si el juicio era importante, se podía exigir un animal más importante. Pero si el juicio no tenía importancia, bueno, iba a salir más cara la salsa que el pescado, ¿no? O sea, no tenía sentido reclamar. ¿Qué es lo que pasó? Y que esto tenía alguna dificultad. ¿Por qué? Porque los pontífices solían ser bastante meticulosos, quisquillosos, exigentes en cuanto a las características del animal que iban a sacrificar para resolver el pleito. Que tenía que ser perfecto, que no tenía que tener ningún defecto. Entonces por ahí alguien se iba con el animal desde el foro boario, que tenía que hacer toda una subida, llevándolo para llegar al puente, al pontem, donde estaban los pontífices para que se hiciera el sacrificio, y el pontífice le decía, no, tiene la asta astillada, tiene la pata torcida, lo que fuera. Y entonces vuelta con el animal a traer otro. ¿Qué es lo que se empezó a hacer? El hombre que hacía el reclamo le decía al pontífice, ¿cuánto vale el animal? Y un animal de ganado mayor vale 500 haces. Tomá los 500 haces, el animal ponelo vos. Si lo que estaba en juego era una cuestión menor a 1000 haces, tomá los 50 haces que vale una oveja, un cabrito, y ponelo vos. Elegilo vos, así ya no tengo este problema. Con lo cual, el nombre de sacramentum pasó a estar en la suma de dinero. ¿Por qué? Y porque ya no se entregaba un animal, ya se entregaba el valor de un animal. Aquí una aclaración lateral. Cuando lo que estaba en juego era la libertad de un hombre, de una persona, el sacramentum tenía que ser el menor, es decir, de 50 haces. Esto, porque no se tuviera en gran valor la vida de una persona, no, al contrario. La libertad de la persona era tan importante que no podía verse obstaculizado el reclamo de ser hombre libre por no tener la suma para pagar el sacramento. 50 haces los podía tener cualquiera, 500 haces, 10 veces más, ya era una cuestión de otra índole, de otra envergadura, ya era más difícil. Quiere decir entonces, ganado mayor, 500 haces, cuando el pleito era mayor a 1000. Cuando era menor a 1000 o estaba en juego la discusión sobre la libertad de alguien, era de 50 haces. O el animal, un cabrito, una oveja, un cordero.
Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ustedes recordarán que en la época de la República, la administración de justicia dejó de estar en manos de los pontífices y de esa función se hicieron cargo los pretores. ¿Se acuerdan de eso? Pero los pretores, como magistrados romanos, no podían percibir suma alguna por el ejercicio de su función. Porque era ad honorem. ¿Qué es lo que había pasado originariamente con los pontífices? Sacrificio del animal, reemplazo del animal por suma de dinero, pontífice que deja en determinado momento de realizar el sacrificio y ya resuelve de acuerdo a las pruebas y constancias que tiene, pero se sigue embolsando los 500 o los 50, una especie de tasa de justicia, digamos así. Pontífice se los cobraba, se los quedaba él, pero el magistrado no puede hacer eso. ¿Qué se hace con el sacramentum ahora devenido en suma de dinero? Al magistrado no puede ir. Es ad honorem. Se le donaban a los pontífices. Los pontífices ya no están más. Ya no se ocupan de eso los pontífices. Ya no merecen que se les otorgue ninguna suma, ni a los pontífices, ni a lo que hoy llamaríamos el fisco, al tesoro público. ¿Por qué? Porque es gratuito. El magistrado actúa ad honorem. ¿Qué hay que pagar? Entonces lo que se empieza a hacer es entregar la suma de dinero al que gane el juicio, como una especie de compensación por haber tenido que pleitear para que le sea reconocido su derecho. Entonces, aquel sacramentum, yo te provoco a que lo firmes o que lo niegues, te provoco por un sacramento de 500 haces, 50 haces, esa suma de dinero le va a ser entregada a posteriori al que gane el juicio como compensación. Además de lo que corresponda por el juicio, eso es otra cosa. Esto es lo que hace decir a los autores que era una especie de apuesta solemne. ¿Por qué apuesta solemne? Y porque en definitiva casi parecería que los que están en el juicio están apostando a ver quién gana o quién pierde para quedarse con el sacramento. Esto explicaría el nombre del sacramento. Esto explicaría la evolución. Algunos autores, algunos profesores de derecho romano arrancan acá. Cuando ya el sacramentum era una suma de dinero que se entregaba a aquel que ganaba el juicio. ¿Está mal lo que dicen? No, no está mal. Pero un poco es como que se obvia, se deja de lado cuál es el origen, de dónde viene y por qué este sacramentum, en definitiva, termina necesitando de esta suma de dinero, este depósito de dinero. ¿Por qué había que hacer esta apuesta? Bueno, porque originariamente era una ordalía y se determinaba quién ganaba o quién perdía el juicio por esa ordalía. ¿En qué consistía? Les traían las vísceras, fundamentalmente el hígado. ¿Y qué hacía el magistrado? Cortaba el hígado por, el pontífice, cortaba el hígado por la mitad. Una parte quedaba del lado derecho, otra parte del lado izquierdo. Las analizaba, las pesaba, les veía el color, si tenían malformaciones, tenían quistes, en fin. Con una técnica que ellos tenían augural, va a determinar cuál es la parte que prepondera. Si la que quedó de la derecha o la que quedó de la izquierda. Si la de la derecha, el sacramentum es diestrum. Por lo tanto, el que inició el juicio ganó el juicio. Si quedó de la parte izquierda, el sacramento es siniestro, de la izquierda, del lado izquierdo. No tiene otro significado. Nosotros hoy día la expresión significado de siniestro es de algo que es perjudicial, etcétera, etcétera.
Para los romanos era diestro o siniestro, el de la derecha o el de la izquierda. Si el de la derecha ganaste, si el de la izquierda perdiste. ¿Está claro? Esto en la época primitiva. Esto es lo que hacían los pontífices. Ya vimos cómo fue la evolución y cómo termina. Este sacramentum era una acción que prácticamente se puede utilizar para cualquier tipo de cuestión que esté en litigio o en discusión. ¿Por qué? Bueno, porque originariamente fue así. Pero tiene una dificultad. Como originariamente fue diestro o siniestro, ganaste, perdiste, por sí o por no, solamente puede ser utilizado, si bien de forma generalizada para cualquier tipo de cuestión, sobre aquellas cuestiones que se pueden dirimir por la afirmativa o la negativa. Si hubiera que hacer algún otro tipo de determinación, y el sacramentum no nos sirve. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de las acciones que serían las acciones divisorias? La familia Quiscunda, el que permitía reclamar la división de la herencia. La finium redundorum, que permitía pedir la delimitación de las propiedades cuando estuviese discutido por dónde pasaba el límite. La acción que permitía dividir el condominio, las cosas comunes. Estas acciones, ¿se podrían resolver con sacramentum? No. Porque yo en el sacramentum lo que voy a ir a pedir es algo por sí o por no. Pero si yo tengo una acción para reclamar mi parte de la herencia, lo que le voy a pedir al magistrado es que determine qué es lo que me corresponde, que diga qué me corresponde, que diga si soy o no soy heredero, y por lo tanto, de esa manera, una vez declarado mi derecho, afirmada mi posición, yo poder reclamar para que se haga la entrega de lo que me corresponda. Esto no lo puedo hacer por la acción. Si yo tengo una acción de los límites, voy a ir al magistrado a pedirle, a ver, ¿por dónde pasa mi propiedad y hasta dónde llega la propiedad del vecino? Si es el sacramento, me va a decir, sí, sí que. Ah, no. ¿No qué? No es posible resolverlo. ¿Comprenden? Por lo tanto, esta acción de la ley va a ser una acción general, va a servir para la mayoría de las cuestiones que estén en discusión, pero no va a permitir el ejercicio de determinado tipo de situaciones en las cuales no se pueda dirimir por sí o por no. ¿Está claro esto? Va a aparecer entonces una acción, que es esa que denominábamos iudicis postulatio. En realidad, el nombre de la acción completo, que es más complejo, como vieron ustedes, legis actio per iudicis vel arbitrive postulationem, el nombre completo, digo, nos describe la acción. Acción para la postulación, o sea, nosotros diríamos el nombramiento de un juez o de un árbitro. En este caso, las partes van a ir a pedirle al magistrado que les designe un juez o un árbitro para dirimir sus cuestiones. ¿Qué definición o qué distinción tenemos que hacer entre juez y árbitro? El juez resuelve las cuestiones de acuerdo al ius. El árbitro, las resuelve conforme su leal saber y entender, como un buen padre de familia, dicen los romanos. Es decir,
las resuelve de buena fe. No atado a las cuestiones que tienen que ver con el ius, sino de acuerdo a lo que su leal saber y entender le indique que es la solución justa para ese caso. Esta acción sí nos va a permitir que podamos interponer otro tipo de juicios o otro tipo de cuestiones que no tienen necesariamente que ser resueltas por sí o por no, como era la exigencia del sacramento. Esta acción le daba un plazo para presentarse y que se designara el juez para resolver el pleito, y entonces allí los textos a veces difieren, pero se habla de que en 30 días tendría que estar resuelto el pleito, de resolverse, en fin. No voy a abundar para no, ya por la hora que estoy viendo está complicado, pero lo que interesa acá de esta acción, entonces, es que aquí se designa un árbitro o un juez según el tipo de cuestiones. Las cuestiones que tienen que ver con cuestiones de vecindad, cuestiones de familia, etcétera, solían resolverse más fácilmente a través de un árbitro. Cuestiones más complejas de derecho eran resueltas designándose un juez. Lo que sí hay que destacar y hay que entender es que la sentencia de uno o de otro son igualmente definitivas. Tienen las mismas características. Una vez designado el árbitro, una vez designado el juez, lo que ellos resuelvan es definitivo, como lo explicamos ya cuando dimos las características o caracteres generales de las acciones de la ley. A medida que Roma se abre al comercio, sobre todo al comercio internacional, que las relaciones entre los romanos se van, sobre todo desde el punto de vista comercial, se van ampliando, entonces se hace necesario encontrar algún tipo de acción que sea de resolución más rápida, más fácil, más simple. Y entonces va a aparecer la última, la condictio, que diríamos aparece con muchas características similares a la anterior, a la iudicis postulatio, pero que está como abreviando los tiempos. Esta acción solamente porque abreviaba el trámite y acortaba los tiempos, originariamente podía ser utilizada para reclamar sumas que ya estaban predeterminadas de dinero. Los romanos decían suma cierta de dinero. Aquí prácticamente lo que se discutía es si se debe o no se debe. Pero ¿qué es lo que se está reclamando? ¿Qué es lo que se estaría debiendo? Ya está predeterminado, no se puede hacer. Si no, habría que ir por la acción anterior. Acá estamos reclamando por suma cierta y determinada de dinero. Posteriormente se agregó también las obligaciones de dar cosas ciertas. Si, por ejemplo, estamos discutiendo la obligación, o estoy exigiendo el cumplimiento de la obligación de entregarme una suma de dinero determinada y establecida, puedo iniciar la condicción. Ahora, si la suma no estuviera predeterminada y hay que establecerse qué es lo que debo reclamar o qué es lo que puedo reclamar y qué es lo que se me debe, entonces ya no puedo utilizar la condicción. Si yo lo que estoy reclamando es sobre un objeto determinado,
tal jarrón, tal obra de arte, tal cuestión. En ese caso puedo hacerlo por la condictio. Pero si tengo que determinar cuál es el objeto que se me debe, ya no puedo ir por condictio. ¿Está entendido esto? Es decir, la condictio, vuelvo a repetir, se puede usar para reclamar sumas ciertas y determinadas de dinero o cosas ciertas. ¿Está claro esto? Con esto y así muy rápidamente estaríamos estableciendo cuál es o cuáles son las acciones declarativas. Nos quedan las acciones ejecutivas, pero por una cuestión de tiempo creo que nos va a convenir postergarla, porque más vale preferiría, si hay algunas preguntas o algunas dudas que ustedes tengan, que aprovechemos para verlas ahora. Profesor, buenos días. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Cómo no? Entonces, el pretor, lo único que hacía en este caso, ante los planteos que se le hacían, él planteaba una posible solución, pero el que No, resolvía, no. en cuestión era El juez. el juez, sí, sí, sí. Ante la acción que ellos elijan. El magistrado romano, en este caso el pretor, como dice usted, lo que hacía era, primero, fijarse si el que estaba reclamando y a quien se reclamaba tenía eso que hoy llamaríamos la legitimación para hacerlo. Esto es, si yo tengo un deudor y yo soy el acreedor, yo puedo reclamar la deuda a aquel que me debe. No podría reclamarle la deuda a otra persona distinta del que me debe. Y viceversa. Si no me deben a mí, sino que le deben a otro, yo no puedo reclamar. Esto sería la legitimación. Lo segundo que hace es ver si las partes que han comparecido lo han hecho debidamente, es decir, si se ha convocado como se debía, etc. La cuestión formal previa. Después lo que va a venir es el cumplimiento del rito. Esas palabras, ya no me entretuve en eso porque los tiempos no dan, pero qué sé yo, si el sacramento era sobre un esclavo, yo afirmo que este esclavo es mío conforme el derecho equitario, y tocaba el esclavo, y el otro decía, yo te provoco a que lo afirmes y lo niegues, el otro decía, no, lo niego, yo afirmo que este esclavo es mío, cada uno hacía su afirmación, después venía, bueno, yo te provoco al sacramento, es decir, todo un rito que viene de la época en que los pontífices, antes incluso de que se fundara la ciudad, venían resolviendo los pleitos de esta manera. Ahora, una vez hecho esto, el magistrado lo que hacía era la designación del juez, el nombramiento del juez. Y una vez nombrado el juez, enviaba las partes al juez. Y el juez va a ser el que va a resolver el pleito. En principio, el juez no podía dictar sentencia, no podía dejar de fallar. Sí, lo que podía era devolver el juicio, diciendo, no, esto me supera, yo no lo puedo hacer. O no, esto no lo voy a resolver yo porque tengo intereses en el resultado de lo que se resuelva. Pero el que tenía que resolver el juez, no el magistrado. El magistrado, en las acciones de la ley, no va a pasar lo mismo en el sistema
siguiente, que es el procedimiento formulario, como vamos a ver, tiene una finalidad. Primero, el cumplimiento de las formas de los ritos. Segundo, la designación del juez o del árbitro según los casos. Esta es la función que tiene. Gracias, profesor. Gracias. Buen día, profesor. Una consulta, puede ser. Sí, ¿cómo no? Cuando usted plantea que iban ante el juzgado para confirmar No, la no escucho. de fraude, Perdón, no. ¿cuál es la solución respecto al esclavo? Lore, ¿vos escuchás? Marco, Lore. Se le escucha todo entrecortado. Debe tener algún Claro, problema yo ella, ¿eh? recortado no Sí. llego a entender Sí. la pregunta. A ver, ¿quién? Por ahí la puede escribir en el chat. Claro, que le escriba en el chat y alguno me la pasa. Claro. Bueno, gracias. Profesor, una consulta. Sí. ¿Dónde nos conviene estudiar este capítulo, esta bolilla? ¿De Di Pietro o de Argüello? Y mirá, vas a encontrar diferencias. Si es la de Argüello, vas a encontrar la versión esa que parte de la apuesta solemne. La de Di Pietro vas a encontrar de otra forma, pero de todas maneras, de una u otra manera, no vas a tener problemas porque no te vamos a exigir que coincidas con nosotros. Perfecto, gracias. El que tengas a mano va a estar bien. Bueno, yo había leído de Argüello, pero no sé si... De Argüello vas a encontrar algunas diferencias, no porque esté malo de Argüello, sino porque toma la cuestión en una etapa distinta. Obvia Perfecto. todo lo anterior. Pero por lo demás Gracias, no tiene profesor. defecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien me pudo traducir la pregunta que no se oía, que se aparecía entrecortado? Ana era la alumna que había hecho la pregunta y no se entendía, pero no sé. Soy yo, Haroldo Marco. Ajá. No, yo estoy mirando en este momento, pero las preguntas, pero no encuentro ninguna que esté en ese sentido. No, en el chat no hay. Bueno, Haroldo, si no hay más consultas. Y bueno, quedaríamos para dentro de 2 lunes. Y después a través de las comisiones vamos a ver si establecemos alguna clase adicional para completar los temarios, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado con ustedes. Claro, está más complicado así. Claro. Pero bueno, habrá que buscarle la vuelta. Habrá que buscarle la vuelta para poder ver si encontramos algún día más que podamos poner. Si no, veríamos de hacer 2 lunes seguidos o una cosa por el estilo. Bueno. Bueno, que lo pasen bien. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, transmiten a través de las diferentes comisiones las dudas que ustedes tengan. Haroldo, acá consultan por los parciales dependen de cada comisión. De cada comisión. Perfecto. Así que... Sí. Bueno, ya estamos entonces. Bueno, que lo pasen bien. Gracias, profesor. igualmente. Buenos días. Adiós. Chao. Chao, chao.